1 de la mañana. A esta hora comenzamos JN Noticias. Soy Lice Guzmán y es un gusto acompañarlos en la siguiente media hora. Comencemos viendo nuestros titulares. 13 partidos políticos se encuentran inscritos ante el JNE. Y para las elecciones municipales complementarias 2023, más de 45.000 afiliados de organizaciones políticas participarán en elecciones internas. Con 68 votos en contra, 54 a favor y 2 abstenciones, el Pleno del Congreso no aprobó el texto sustitutorio de los proyectos de ley 1897, 1918 y otros respecto a la reforma constitucional para el adelanto de elecciones generales complementarias en diciembre del 2023. Cabe destacar que dicha iniciativa, impulsada por el presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, proponía que los comicios sean de carácter complementario a fin de culminar el periodo 2021-2026. El ministro de Defensa, Jorge Chávez, señaló que las acciones para el adelanto de elecciones son responsabilidad del Congreso. El ministro de Defensa, Jorge Chávez, señaló que en caso no se apruebe el adelanto de elecciones, la presidenta Dina Boluarte dejó muy claro su mensaje a la nación sobre el escenario que se vive en nuestro país. Yo no diría amenaza, sino esto ha sucedido como consecuencia del pronunciamiento que ha llevado a cabo la señora presidenta el día domingo, en virtud a un escenario que no era favorable para la... Claro, pero les ha dicho, si ustedes no hacen X, yo hago Y. Ese planteamiento de si no lo primero, entonces lo segundo, es una amenaza, pues. Bueno, dependiendo de cómo lo quiera ver uno, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ve usted? Pero yo lo veo como una propuesta, ¿no? Y yo diría que es un mensaje que dio la presidenta de la República en el sentido del escenario que se podía presentar el día lunes, que gracias a Dios no se presentó. Porque aprobaron, ¿no?, la reconciliación. Sí. ¿Correcto? Ese es el primer paso. ¿Correcto? Entonces... Y después la reconciliación, o sea, el fondo de la reconciliación no fue aprobado y ahora se ha hecho una reconsideración, sí, pero, y hasta ahí hemos llegado. Añadió que las acciones para el adelanto de elecciones son responsabilidad exclusiva del Parlamento. Esas acciones que tienen que llevar para el adelanto de las elecciones es exclusivamente, está en manos y de responsabilidad del Congreso de la República. De cada uno de los 100 congresistas. Si bien es cierto, existe por parte del gobierno una preocupación, por eso fue el mensaje de la nación de la presidenta. No un fin de amenaza. Con respecto a las protestas que aún continúan en nuestro país, agregó que los 3 tramos bloqueados de la Panamericana Sur han sido liberados y remarcó que el accionar de las Fuerzas Armadas ha sido progresivo. El abogado constitucionalista Eber Campos precisó que depende del Congreso la solución a la crisis que vive nuestro país para alcanzar el adelanto de elecciones que demanda la ciudadanía. A propósito de la situación de crisis política que vive el país, el abogado constitucionalista Eber Campos sostuvo que corresponde aclarar en estos días si el Congreso de la República tiene la voluntad política para aprobar la propuesta de adelanto de elecciones para este año 2023. Lo que corresponde dilucidar ahora es si el Congreso tiene efectivamente la voluntad y el deseo claro de ir adelante con esta propuesta de adelanto de elecciones que, como usted mencionaba hace un momento, es una alternativa de solución a la crisis, ¿no?, que cada día se incrementa y genera mayor convulsión e intranquilidad en todo el país. Ojalá el Congreso tenga la sabiduría para poder aprobar una
salida que, sin ser óptima, podría por lo menos contribuir a desescalar la crisis que padecemos ahora mismo. La discusión en el Parlamento sobre el adelanto de comicios generales se aplazó desde el lunes para tratar de generar consensos sobre el periodo en que se celebrarían estas elecciones. En las últimas semanas, además, las intervenciones y represiones policiales escalaron durante las protestas que hubo en Lima y diversos departamentos del país. En este sentido, la Defensoría del Pueblo ha registrado 58 muertos a raíz de las manifestaciones que demandan el adelanto de las elecciones generales. Y el analista político José Carlos Requena señaló que las protestas podrían forzar al Congreso a buscar una fecha de adelanto de elecciones. El analista político José Carlos Requena señaló que de no llegar pronto a un consenso en el Congreso, las protestas podrían tomarse más violentas, forzando al Parlamento a buscar una fecha de elecciones. La convulsión continuaría. Creo que eventualmente, hasta ahora, la presidenta no ha mostrado voluntad de renunciar, a pesar de que hay un amplio sector de la población que así lo espera, a pesar de las difíciles circunstancias que está enfrentando, pero seguramente sea forzada a hacerlo por la situación en la que el país se encuentre o por la pérdida de apoyo desde el Parlamento. Esta moción de vacancia, por ejemplo, que circuló hace algunos días y que parecía más un gesto, siendo además presentado por bancadas de izquierda, pues quizás termine obteniendo otros endoses, ¿no? Y eso precipitaría el escenario de un proceso electoral que ahora no tiene fecha. Agregó además que de haber la posibilidad de realizarse las elecciones este año, se estarían sacrificando las elecciones primarias. Efectivamente, eso es algo que se sacrificaría porque ya el calendario no alcanzaría. Mira, ahí estamos terminando, nos quedan a estas alturas 11 meses, ¿no? 11 meses del año. Supongamos que se ponen de acuerdo hacia mediados de febrero y que finalmente se tiene fecha. A partir de ahí tendrían que contarse las semanas o los meses y me da la impresión que el calendario ya no alcanzaría para poder hacer elecciones primarias. Finalmente, señaló que las reformas electorales, para que sean consideradas en las próximas elecciones, tendrían que aprobarse hasta el 10 de febrero en primera legislatura y a partir del 15 de este mes para la segunda votación. Para participar en las próximas elecciones generales, hasta el momento se encuentran inscritos 13 partidos políticos ante registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Hasta el momento, 13 son los partidos políticos que cuentan actualmente con inscripción vigente en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones y estarían listos para participar en el próximo proceso electoral general. En ese sentido, inscritos están los partidos Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Somos Perú, Frente de la Esperanza 2021, Partido Morado, asimismo el Partido Patriótico del Perú, Perú Libre, Podemos Perú, Renovación Popular, y a esta lista se suma el partido político PRIN, siendo el último partido inscrito hasta el momento. Cabe destacar que la solicitud de inscripción del APRA se encuentra en el periodo de tachas y luego quedaría inscrito de forma definitiva para participar de los próximos comicios, luego que no superara la valla y participara en las últimas elecciones del 2021. Es necesario precisar que hasta el momento 15 partidos políticos se encuentran en proceso de inscripción según el registro de organizaciones políticas del JNE. Y el Congreso de la República publicó un decreto de presidencia que amplía la primera legislatura hasta el 10 de febrero del presente año. El Congreso de la República oficializó la ampliación de la actual legislatura hasta el 10 de febrero. El decreto de presidencia, firmado por el titular del Congreso, José Williams, recuerda que el 15 de diciembre del 2022 se aprobó ampliar la primera legislatura del periodo 2022-2023 hasta el 31 de enero. Sin embargo, en la parte considerativa, precisa que es necesario ahora modificar la ampliación de esa convocatoria de la primera legislatura al 10 de febrero, a fin de que el Pleno del Congreso tenga tiempo necesario para debatir los temas incluidos en la agenda fija.
Como se recuerda, el principal tema previsto por el Pleno del Congreso es el adelanto de elecciones generales, el mismo que podría realizarse a finales de este año. Cabe recordar que el 24 de enero, Williams informó que se había decidido ampliar la legislatura hasta el 10 de febrero para acelerar la segunda votación del adelanto de elecciones 2024, cuyo plazo se debatía también en la Comisión de Constitución. Sin embargo, el presidente de este grupo de trabajo, Hernando Guerra García, presentó un proyecto para reconsiderar la iniciativa y cambiar así la fecha hasta el 2023, lo cual fue respaldado en el Pleno. Sin embargo, la iniciativa legislativa no obtuvo la votación necesaria. Tras una nueva reconsideración, se presentó nuevamente el proyecto. Sin embargo, hasta ese momento no encuentra el consenso necesario. El día de hoy vamos a conversar sobre las elecciones y el estado de la democracia en los países de Latinoamérica. Y para ello se encuentra hoy con nosotros el señor Leandro Querido. Él es director de Transparencia Electoral, a quien le damos la bienvenida al programa. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Hola Lizeth, ¿cómo te va? Gracias por comunicarte conmigo. Gracias a usted por aceptar la entrevista. Señor, como sabrá, este año se realizan unos 10 procesos electorales. ¿Y nos podría detallar cuáles serían estos países donde se van a realizar estos comicios y a qué tipo de elección nos referimos? Bueno, sí, efectivamente todos los años tenemos en América Latina un calendario electoral muy intenso, ¿no? Venimos de un calendario electoral 2022 muy movido, y ahora ya nos adentramos en las elecciones para este año, para el 2023. Déjame, Elizabeth, decir primero el contexto, ¿no? Digo, estamos en un contexto de profunda recesión democrática, ¿no? Esto es lo que dicen los analistas, los que estudian el tema en términos comparativos, en el mundo, pero sobre todo en América, ¿no? Hay como un contexto recesivo en materia democrática que obviamente impacta en los procesos políticos o se deja observar en los procesos políticos. Efectivamente tenemos muchas elecciones de todo tipo en lo que es el hemisferio. Empezamos ahora justamente el domingo 5 de febrero. Hay elecciones en Ecuador, elecciones muy importantes. Son elecciones que tienen que ver con las cuestiones regionales, porque se eligen, por ejemplo, 23 prefectos, 221 alcaldes, 864 concejales, pero además hay una consulta, se les va a consultar a los electores, a las electoras de Ecuador, por una serie de preguntas que tienen que ver con cuestiones medioambientales, tienen que ver con la forma que se eligen los consejeros al Consejo de Participación Ciudadana, para que sean elegidos a través de la Asamblea Nacional, tiene que ver con cuestiones de extradición. Son 8 preguntas, 8 consultas, mejor dicho, que se le hace a la ciudadanía y que también tendrán que elegir. Por lo tanto, es un proceso electoral muy interesante en un país, Lizeth, que tiene un compromiso democrático muy marcado con todo lo que tiene que ver con observación electoral, ¿no? Es una política de Estado, ya desde hace algunas décadas se implementó esta iniciativa, y por ejemplo aquí hay más de 300 observadores electorales internacionales, hay muchas misiones de observación electoral internacional que van a hacer su trabajo, y esto supone la apertura del proceso electoral, y es algo muy importante porque justamente en ese escenario que yo te describí al principio de recesión democrática, aquí no es tal, ¿no? Aquí al contrario, se siguen garantizando los derechos políticos de los partidos, de los candidatos, de los ciudadanos, de las ciudadanas, para votar en un contexto de tolerancia y de respeto. Por eso es muy importante. Y además hay un compromiso interesante con todo lo que tiene que ver con la incorporación de tecnología a los procesos electorales, porque van a votar a través del modo telemático, a distancia,
las ecuatorianas y los ecuatorianos que se encuentren en el exterior, previo registro, pueden también votar en este referéndum, ¿no? Por ejemplo, van a poder participar de estas 8 preguntas una cantidad importante de ecuatorianas y ecuatorianas que viven en el exterior. Y esto es una forma de garantizar la participación de los ciudadanos en el debate político y en la agenda, ¿no? Después hay otras elecciones, hay elecciones, Claro, por ejemplo, en como Paraguay. en Paraguay, Sí, por ejemplo, también, ¿no? Que se van a realizar las elecciones generales el 30 de abril. ¿Cómo observa la democracia actual, tomando en cuenta que estamos a 30 años de finalizada la dictadura? bueno, Paraguay también es un país que en los últimos tiempos, en el marco de lo que nosotros conocemos como la tercera ola democrática y demás, de alguna manera supo consolidar sus autoridades electorales, ¿no? El Tribunal Superior, Supremo de Justicia Electoral viene trabajando también con un compromiso con la observación electoral, innovando en materia de tecnología. Por eso ellos aplican en Paraguay lo que se conoce como la boleta única electrónica, que es un mecanismo para tener los resultados de modo más rápido. Ya venían trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con el sistema TREP, que tiene que ver con los resultados que provienen de las mesas, para ofrecérselos a la ciudadanía de modo rápido y de modo y en calidad. Por lo tanto, bueno, habrá que ver, hicieron primarias los partidos políticos, hay 2 candidatos excluyentes, uno del oficialismo, Santiago Peña, y el opositor Efraín Alegre, que es parte de una concertación que involucra a muchos partidos, así que habrá que ver cómo se desarrolla esa elección. Entendemos que este Tribunal Supremo Superior de Justicia Electoral, que tiene la representación de muchos partidos políticos, es la autoridad electoral que garantiza que haya presencia de distintos representantes de partidos políticos en las mesas y así se le dé mayor control a todo el proceso electoral, ¿no? Claro, y otro de los países donde también se van a realizar elecciones generales es en Guatemala. ¿Cómo ve el panorama de este país, no? Por favor, para que nos explique. Sabemos de que ya se inició la inscripción de candidatos, por ejemplo. Sí, sí, todos los países que estamos mencionando, Lizeth, ya tienen sus cronogramas electorales en funciones, ¿no? Digo, están trabajando en las distintas etapas de un proceso electoral que, recordemos, tiene 3 etapas, ¿no? La etapa preelectoral, que es muy importante porque es la que Exacto. prepara todo el proceso electoral, la jornada de votación y toda la etapa postelectoral, ¿no? O sea que Guatemala justamente va a tener, está trabajando, como bien mencionabas, en esta Inscripción. implementación, Ujú. y nosotros estuvimos reunidos a través de el representante de Transparencia Electoral Claro, se reunió con el para Tribunal Supremo México. Electoral, ¿no? Claro, estuvimos reunidos con ellos a través de el doctor Santibáñez, que es el representante de Transparencia Electoral de América Latina, México y Centroamérica. Estuvimos reunidos para tomar conocimiento acerca de cómo están implementando justamente esta elección. Por lo tanto, también celebramos la apertura del tribunal en este sentido, porque nos han recibido de modo muy correcto, como te mencionaba recién. Ahora, otro de los países donde también se van a realizar elecciones es Argentina, ¿no? Que se inicia con las elecciones primarias. Coméntenos usted qué tan importantes son que se realicen este tipo de elecciones. Aquí, por ejemplo, en Perú hasta el momento no se ha realizado, pese a que ya ha sido aprobado en el 2019. Bueno, sí, efectivamente, nosotros tenemos una ley que consagra las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, más conocido como las PASO. El gobierno intentó, insinuó eliminarlas para esta elección, lo que generó un gran debate público, mucha resistencia. Lo cierto es que estas elecciones primarias se van a hacer, efectivamente, el día 13 de agosto. Y es una elección que anticipa todo el proceso electoral, ¿no? Es como que es una primera vuelta, allí se vive con mucha tensión, es como una encuesta general en donde
todos los integrantes del registro electoral tienen que votar porque es de voto obligatorio, y allí ya se sabe entonces cómo viene la elección general, ¿no? En este caso, una elección que se va a hacer el 22 de octubre, elecciones en donde obviamente se elige presidente, se elige una parte importante del Senado, se elige la mitad del Congreso de la Nación, y además hay elecciones que organizan, en tanto país federal que somos, elecciones para gobernadores de muchas provincias de nuestro país. Por lo tanto, es un año súper electoral el de Argentina, en un contexto muy complicado, en donde el gobierno nacional está enfrentando a la Corte Suprema, la está acosando, y no es un tema menor porque las elecciones de nuestro país, una parte muy importante, las desarrolla la justicia, ¿no? A través de la Cámara Nacional Electoral, a través de los jueces federales que entienden en materia electoral. Por lo tanto, este enfrentamiento entre Poder Ejecutivo y Justicia, de alguna manera, genera algún tipo de tensión en el proceso electoral, ¿no? También quisiera agregar que en el proceso argentino se van a incluir a los menores de 16 y 17 años. ¿Cómo ve entonces esta innovación? ¿Se debe replicar? Bueno, aquí los jóvenes votan, ¿no? Como bien describís. Obviamente el voto en esa franja etaria es voluntario, es decir, si no votan no tienen ninguna sanción, pero sí están habilitados para votar, ¿no? Y recuerdo el debate que se dio en su momento para consagrar esta ley de voto joven, y justamente tiene que ver con incorporar la problemática de muchos jóvenes a todo lo que tiene que ver con el mercado electoral, ¿no? Para que sean un sujeto en las campañas políticas, para que los políticos se sientan obligados a tener algún tipo de propuesta concreta para ese segmento, porque en definitiva, bueno, es un porcentaje importante el que termina votando, ¿no? Son muchos los jóvenes que deciden votar en esa franja etaria que tú decides. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y habernos aclarado este panorama con respecto a los países de Latinoamérica que tendrán pronto sus elecciones. Muchísimas gracias. Gracias, Lisa. Hasta luego. Bien, nosotros hemos conversado con el señor Leandro Querido, director de Transparencia Electoral. Es momento de ir a una pausa, pero quédese porque al retornar tenemos más información electoral y de coyuntura. Estamos de regreso aquí en JN Noticias y le informamos que las elecciones internas para las elecciones municipales complementarias de este año se realizarán el 26 de febrero y el 5 de marzo. En las mismas participarán más de 45.000 afiliados de organizaciones políticas. Las próximas elecciones municipales complementarias se realizarán el 2 de julio, pero previamente a ello se llevarán a cabo las elecciones internas, en las cuales están habilitados para participar 45.553.000 afiliados, quienes elegirán a sus candidatos.
Del total de afiliados hábiles, 35.221 pertenecen a 7 partidos políticos, mientras que 10.332 corresponden a 15 movimientos regionales. Asimismo, la OMPE reportó que para las elecciones internas se deberán habilitar 222 mesas de sufragio y la utilización de más de 30 sedes de votación. Cabe destacar que la modalidad de un afiliado un voto se realizará el 26 de febrero, mientras que para la elección a través de delegados el 5 de marzo. Se precisa que de acuerdo al cronograma electoral, este 1 de febrero es la fecha de entrega de las precandidaturas a la OMPE por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Recordemos que solo en 8 localidades se realizarían las elecciones municipales complementarias, ubicadas en Amazonas, Ancash en Arequipa, Cajamarca, asimismo en Cusco, Huancavelica, Huánuco y en Lima. Y en estos comicios se elegirán 12 alcaldes y 60 regidores. Y RENIEC informa a la ciudadanía que debido a las movilizaciones que se desarrollan en el centro de Lima, las agencias de Lima Cercado abrirán más temprano y atenderán en horario especial de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. Esto desde hoy al 15 de febrero de este año. El objetivo de la medida es salvaguardar la seguridad e integridad física de los usuarios y colaboradores. Las oficinas que acudirán a este horario será de manera temporal, ubicadas en Avenida Nicolás de Piérola, número 545, Girón Ancash, número 340, Girón Quilca, 501. Más información en las redes institucionales del RENIEC. Y la Contraloría señaló que más de 8.700 funcionarios tienen responsabilidades en hechos irregulares en el año 2022. Durante el 2022, la Contraloría General determinó presuntas responsabilidades de hechos irregulares en 8.730 funcionarios en cargos de titular, directivos, profesionales y técnicos de diversas entidades del gobierno nacional, regional y local. Así lo informó el Contralor Nelson Schack. Asimismo, señaló que son 1.000 más de lo detectado en el año 2021 y resaltó que dichos funcionarios y servidores que cometen irregularidades opacan la buena labor que realizan miles de colaboradores del sector público, evitando así que se beneficie a los ciudadanos que esperan acceder a obras y servicios públicos de calidad. De la misma forma, el Contralor Schack lamentó que las alertas hechas por la Contraloría no hayan tenido eco en los gestores públicos, ya que muchas de las situaciones adversas detectadas no han sido corregidas y pocas están en proceso de serlo. Gracias por habernos acompañado aquí en JNE Noticias. Lo dejamos con imágenes de Loreto. Nos vemos mañana.